Amada iglesia, sean muy bendecidos. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Qué bueno es poder reunirnos nuevamente. Gracias al Señor por esta linda oportunidad que nos concede de poder reunirnos siempre a la distancia, pero unidos en un mismo espíritu a través de la hermosa presencia del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. En esta hora, mi deseo es de que cada uno de ustedes esté siendo muy bendecidos, cuidados por el Señor, guardados por Él, protegidos por Él. Y la buena noticia es de que en conversación con cada uno de los hermanos de la congregación, gracias a Dios, todos están protegidos, guardados, están sanos, están siendo prosperados. En esta hora quiero invitarles a que podamos orar juntos en razón de este tiempo de estar en la presencia del Señor y también para pedir su cobertura, para pedir su guía en esta hora en que vamos a entrar a recibir el mensaje de su palabra. Le invito a que pueda inclinar su rostro ahí donde está y oramos juntos en el nombre del Señor. Padre, estamos agradecidos, Señor, por tu maravillosa presencia en nuestras vidas. Señor, estamos agradecidos porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, porque tu misericordia, Señor, es tan grande. Amado Dios, agradecidos porque tu poder, tu misericordia, tu amor, Señor, ha permitido que nosotros a través de Jesucristo seamos reconciliados contigo y alcancemos perdón de pecados, alcancemos, Señor, esa comunión contigo que nos permite ser llamados tus hijos, que nos permite, Señor, tener un futuro ahí glorioso en tu presencia. Amado Dios, en esta hora, rendimos toda adoración, toda alabanza, toda gratitud a usted, mi Dios. ¿Por qué? Porque usted es Dios, porque usted es bueno, porque usted es nuestro Padre, porque usted nos ama tanto. En esta hora, Señor, pido tu bendición sobre toda la congregación y sobre todos los que en esta hora nos acompañan. También quiero rogar que nos guíe, Señor, en este encuentro a través de tu palabra. Bendícenos con esa inteligencia espiritual. Bendícenos, Señor, permitiendo de que podamos recibir y también vivir el mensaje de tu palabra. Señor, siempre que oramos, siempre que estamos delante de tu presencia, la gloria es para ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. En esta hora quiero invitarle a que pueda abrir ahí su Biblia para dar lectura a la palabra del Señor. Dice así, en Malaquías capítulo 1, voy a leer los versos 6 y 8. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo podéis agradable si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Palabra del Señor que se encuentra ahí en Malaquías capítulo 1, de los versos 6 al 8, donde en esta hora estamos recibiendo la palabra del Señor. Esta es una palabra fuerte, es una palabra donde el Señor a través de su profeta está haciendo una reprensión a la actitud de la clase sacerdotal.
porque no estaban honrando el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que hizo enojar de esta manera al Señor? El Señor manifiesta su enojo, tristeza y decepción. 3 sentimientos: enojo, tristeza y decepción. El Señor se dirige primero a la clase sacerdotal, a los sacerdotes, porque ellos debían dar el ejemplo de devoción íntegra delante de Dios. Y eran, en este caso, los primeros en estar con una actitud de menosprecio al nombre de Dios. Y es así que el Señor llama su atención de una forma dura, drástica, porque ellos no estaban dando un buen ejemplo al pueblo. Ellos estaban deshonrando, estaban menospreciando el nombre del Señor. La palabra honrar, ¿cómo está definida la palabra honrar? Es mostrar respeto y consideración a una persona. Es mostrar respeto y consideración a otra persona. Realizar una prueba pública, una manifestación pública de respeto, admiración y estima hacia una persona. Entonces, cuando hablamos de honra, cuando hablamos de honrar a alguien, es mostrar respeto y consideración por esa persona. Pero no tan solamente mostrar ese respeto y consideración ahí en nuestra intimidad, sino que también es realizar un acto público, una prueba pública, donde mostramos el respeto, la admiración y la estima, el amor que le tenemos hacia esa persona. Y nosotros nos encontramos que el Señor, a través de su profeta, está reprendiendo a los sacerdotes, porque los sacerdotes están dando un mal ejemplo al pueblo en cuanto a su devoción, en cuanto a honrar, en cuanto a adorar el nombre del Señor. Dice el verso 6 de este pasaje que hemos leído: el hijo honra al padre y el siervo a su señor, dice el Señor. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, dice el Señor, ¿dónde está mi honra? Si ustedes me llaman padre, si ustedes me llaman Señor, ¿dónde está mi honra y dónde está el temor que ustedes han de demostrarme? Pregunta el Señor. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros: oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Bueno, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Preguntan ellos. Aún se atreven a preguntarle al Señor: Señor, ¿en qué te hemos fallado? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué hemos hecho mal? Es tal la condición del corazón del hombre, una condición de no darse cuenta de que no están honrando al Señor como se debe. En algún momento la clase sacerdotal, los sacerdotes, que conociendo la ley del Señor, que conociendo el deseo del Señor, que conociendo lo que dice sus mandamientos en cuanto a su honra, en cuanto a su adoración, ellos en algún momento se relajaron y terminaron desviándose de una adoración genuina, de una adoración al acorde a la persona de Dios. Dice la palabra: el hijo honra al padre, dice el Señor. El hijo honra al padre. Y el Señor pregunta: ¿y dónde está mi honra? Ustedes honran a sus padres. Y el Señor aquí no está manifestando un descontento con ellos, porque el mismo Señor en sus mandamientos dice que nos llama a honrar a nuestros padres. En el libro de Efesios capítulo 6, versos 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra.
Esto haciendo referencia, ¿cierto?, al capítulo 20 del libro de Éxodo en su versículo 2. El Señor mismo nos llama a honrar a nuestros padres. Y el Señor ahora está diciendo, ustedes honran a sus padres, muy bien lo hacen, pero a mí que también me llaman su Padre celestial, su Padre creador, ustedes no me están honrando. ¿Dónde está mi honra?, se pregunta el Señor. Ustedes honran también a su Señor, dice Dios. Ustedes honran a su Señor. ¿Y dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor?, dice el Señor. Ustedes que me llaman Señor, Señor. Jesús lo dijo. Jesús le dijo a la gente que le escuchaba, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os pido? No tan solamente se confiesa de labios, sino que tiene que haber una condición de actuar lo que decimos. Y el Señor les dice, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Oh sacerdote, que menospreciáis mi nombre. El Señor entiende que la adoración que la clase sacerdotal le está entregando va cargada de menosprecio. Está una adoración, un servicio al Señor que está cargado de menosprecio. Y el Señor ve que no le están honrando, ve que en ellos una actitud de no darle el valor y la importancia que el Señor se merece. De labios confiesan su señorío, de labios confiesan que es el Padre, pero no lo honran. Y el Señor manifiesta esto. Dice Mateo capítulo 15, verso 8, dice el Señor, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. El Señor lo está diciendo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De labios manifiestan, dicen cosas hermosas, de honra, de gloria, de alabanza, pero cuando tienen que actuar, cuando tienen que hacer, cuando tienen que manifestar eso en lo público, manifestar eso delante de su presencia, manifestar eso con una conducta, ellos actúan de una manera diferente. Solamente de labios lo confiesan, más sus acciones van en otra dirección. Más, dice el Señor, su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Dicen que me aman, dicen que soy su Padre, dicen que soy su Señor, pero con sus acciones me menosprecian. Qué fuerte esta palabra. Qué fuerte esta palabra que el Señor está declarando en esta hora a la clase sacerdotal, está declarando a su pueblo y nos está declarando a nosotros en este tiempo que tenemos que reflexionar y considerar cómo es nuestra adoración al Señor, cómo es el servicio que le prestamos al Señor, cómo es nuestras acciones delante de la presencia del Señor. Y continúa el profeta Malaquías diciendo, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? El Señor les pregunta esto. Ustedes dicen, ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre? No son capaces de darse cuenta. Están tan cegados que no se dan cuenta de cómo están ofendiendo el nombre del Señor. No son capaces de darse cuenta en la actuación propia, ni son capaces de darse cuenta en la actuación que está haciendo el que está al lado suyo, porque la clase sacerdotal eran varios sacerdotes que servían, que llevaban ahí la liturgia, la devoción en el templo, para llevar al pueblo delante de la presencia del Señor. Y entre ellos hay tal condición de lejanía del Señor, hay tal condición de pecado, que se han olvidado de cómo tienen que actuar, cómo tienen que hacer, cómo tienen que adorar, cómo tienen que mostrar
esa devoción al Señor. Y el Señor se los manifiesta. Ustedes preguntan, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿Acaso los sacerdotes eran ignorantes? ¿No tenían conocimiento? Sí lo tenían. La palabra del Señor lo dice. Les dice de cómo ellos tenían que ofrecer los sacrificios, las ofrendas, ahí en el altar del Señor. Pero ellos manifiestan acá diciendo, no nos hemos dado cuenta. Mis hermanos, mis hermanas, todo comienza con un descuido. Todo comienza con un relajo. Todo comienza con volvernos sutilmente tolerante a algunas cosas. Y nos vamos deslizando y nos vamos alejando del modelo que Dios ha establecido para relacionarnos con Él. Y la palabra del Señor en esta hora nos está llamando la atención en esa dirección. El Señor le responde a estos sacerdotes. Ellos dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿De qué forma hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor les dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Pregunta el Señor. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Dice el Señor. Los sacerdotes ofrecían sacrificios que tenían impurezas o manchas ceremoniales. Hay una ley, hay una descripción clara de cómo tenía que ser esa presentación de sacrificio delante del Señor. Cómo tenía que ser el animalito. Cómo era toda la liturgia de preparación y de presentación. Y los sacerdotes lo sabían. El verso 13 de este pasaje que estamos revisando dice, además habéis dicho, oh, qué fastidio es esto. Oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice el Señor. Mira lo que estaban haciendo estos sacerdotes. Mira cómo estaban representando al pueblo delante de Dios. Mira las ofrendas, mira lo que estaban llevando al altar. Estaban llevando lo hurtado, lo robado, lo cojo. Estaban llevando lo enfermo. Estaban llevando animales que no les había costado peso alguno a ellos, sino que lo habían hurtado. Estaban llevando animalitos que estaban enfermos. Estaban llevando animales que eran cojos, que no podían comercializar, que no podían ellos pagarlos como impuestos, pero sí lo podían llevar a la presencia del Señor. Y el Señor manifiesta su enojo, su tristeza y su descontento. Y estos sacerdotes preguntaban, ¿y en qué te hemos menospreciado? ¿En qué hemos hecho mal? ¿En qué nos hemos equivocado en lo que estamos haciendo? Y el Señor se lo manifiesta. Todo esto era lo que estaban haciendo estos sacerdotes, representaba una transgresión a todo lo que el Señor había manifestado en su ley. Ellos estaban haciendo todo lo prohibido. En el libro de Levíticos nos encontramos que hay instrucciones claras para este desempeño. Lo que tenga defecto, dice el Señor, no ofreceréis, porque esto no será aceptado. Cuando alguno ofrezca sacrificio de ofrenda de paz al Señor,
para cumplir un voto especial o como ofrenda voluntaria del ganado del rebaño, tiene que ser sin defecto para ser aceptado. No habrá imperfección, dice la palabra del Señor. Los que estén ciegos, quebrados, mutilados o con llagas purulentas, sarna o roña, no lo ofreceréis al Señor, ni haréis de ellos una ofrenda encendida sobre el altar al Señor. En cuanto al buey o carnero que tenga un miembro deformado o atrofiado, podréis presentarlo como ofrenda voluntaria, pero por voto no será aceptado. También cualquier animal con sus testículos magullados, aplastados, rajados o cortados, no lo ofreceréis al Señor, ni lo sacrificaréis en vuestra tierra. Tampoco aceptaréis tales animales de mano de un extranjero por ofrenda como alimento para vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos, tienen defecto y no os serán aceptados. Palabra del Señor, manifestada ahí en la ley, y que la clase sacerdotal era adiestrada, enseñada, instruida desde pequeño en esto. Por lo tanto, ellos no están transgrediendo por ignorancia, sino que ellos están transgrediendo por pecado, por desobediencia. Están transgrediendo y menospreciando la persona del Señor. Al que llamaban Señor no lo honraban. Al que llamaban por Padre no lo honraban. Y el Señor manifiesta esa conducta, reprueba esa conducta en ellos. El verso 8 dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Dice el Señor. Cuando ofrecéis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Dice el Señor. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Pregunta el Señor. El Señor le está preguntando a ellos, le está contestando a ellos, en razón a que ellos le preguntaron al Señor, ¿y en qué te hemos menospreciado? Y el Señor les está dándole el detalle. El Señor les está mostrando en cómo se han desviado, cómo han desobedecido, cómo han pecado delante de su presencia. Ellos que tenían la responsabilidad de guiar al pueblo a una adoración, a una devoción delante de la presencia del Señor, ellos se habían desviado, habían desobedecido, habían deshonrado el nombre del Señor, y el Señor les está llamando severamente la atención, y el Señor en esta hora también nos llama a nosotros, a su pueblo, en este tiempo, también nos llama a la atención. Si bien es cierto, nosotros no presentamos un animalito en un altar. La adoración nuestra no tiene que ver con presentar un animal para un sacrificio, una ofrenda de sacrificio por un pecado. Nosotros conocemos que Jesucristo, el Cordero de Dios, Él es el que hizo un sacrificio único y suficiente para todos y para siempre. Por lo tanto, nosotros no tenemos que hacer ese acto que estaba ahí contemplado en la ley del pueblo de Dios. Hoy nosotros estamos en el periodo de la gracia. Estamos en el periodo de gozar de esa misericordia, de ese amor, de esa gracia del Señor manifestada a través de Jesucristo el Señor. Pero ¿cómo está nuestra adoración a Dios? ¿Cómo estamos nosotros adorando a Dios? Continúa diciendo el Señor. Preséntalo pues a tu príncipe, dice el Señor. Preséntalo pues a tu príncipe. Ese animal, ese corderito, ese becerro magullado, ciego, hurtado, ¿cierto? Enfermo, preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice el Señor. Los sacerdotes se habían atrevido a ofrecer a Dios lo que a un príncipe, a un gobernador, jamás se lo habían aceptado, porque jamás se lo hubieran presentado, porque jamás pudiera haber sido aceptado por ellos. En cambio, habían perdido el temor a Dios. En cambio, habían deshonrado a Dios. En cambio, habían menospreciado a Dios, presentando aquello
que estaba magullado, aquello que estaba hurtado, aquello que estaba ciego, aquello que estaba enfermo. Ahora pues, orar por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, dice el profeta. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Las acciones de los sacerdotes eran totalmente reprobadas delante de la presencia del Señor. Y el profeta le dice, orar por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Para que tenga piedad de nosotros. Hemos desobedecido, hemos transgredido de gran manera. Hemos deshonrado a Dios. Hemos deshonrado el nombre del Señor. Esta es una invitación al arrepentimiento. Esta es una invitación que el profeta les dice a los sacerdotes, les dice al pueblo para llamarlos al arrepentimiento, de cambiar sus acciones. El Señor Jesús, en esa conversación que tiene ahí en el pozo con la mujer samaritana, en el capítulo 4 del libro de Juan, Jesús le dice a esta mujer, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mas la hora viene, dice el Señor, y ahora es, le dice a esa mujer samaritana, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Mis hermanos, esto es una palabra de reprensión que el Señor manifiesta a través del profeta Malaquías a un pueblo que se había desviado de la obediencia, a un pueblo ingrato, a un pueblo desobediente, a un pueblo que no honraba al Señor. Y nos encontramos ahí en el último libro de lo que conocemos del Antiguo Testamento. Y luego vienen cerca de 400, poco más de 400 años de silencio entre el profeta Malaquías y hasta el nuevo profeta que levanta el Señor, Juan el Bautista. Qué triste cómo vemos que el Señor cierra ese periodo con su pueblo con una reprensión en que ellos estaban deshonrando, desobedeciendo, estaban mirando en poco el nombre del Señor. Hoy la palabra del Señor nos llama también a nosotros la atención. El Señor, dice Jesús, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Esto no tiene que ver con letra de la ley escrita. Tiene que ver con la gracia y el amor que está escrito en nuestros corazones y que viene a manifestarse en una adoración al Señor que no nace de un cumplimiento en lo externo, sino que nace de actuar, de vivir la verdad de Cristo en nuestras vidas y que nos lleva a adorar desde nuestro interior, desde nuestro espíritu, adorar al Padre. Por eso dice que anda buscando que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor está buscando hombres y mujeres que le adoren
hombres y mujeres transformados por la persona de Jesucristo el Señor, y que nos ha llevado a ser hijos de Dios, pueblo de Dios, y como gratitud a esa gracia manifestada en nosotros, desde nuestro interior, desde esa verdad manifestada y entendida, razonada, de que Cristo es el Señor y que Cristo nos ha hecho también hijos de Dios, nace de nuestro interior, nace del Espíritu, una adoración genuina al Padre. Necesariamente tenemos que reflexionar y preguntarnos qué tan diferentes somos a la adoración, qué tan diferente es nuestra adoración respecto a la adoración que estaban presentando esos sacerdotes, ese pueblo. ¿Qué le estamos presentando en el altar al Señor? ¿Qué le estás entregando al Señor? ¿Les estamos entregando nuestra mejor adoración? ¿Le estás entregando al Señor tu mejor servicio? ¿Le estás entregando al Señor tu mejor ofrenda? El Señor busca que le adoren en espíritu y en verdad. Espíritu y verdad. No tiene que ver con tan solamente acciones en la carne, sino que tienen que ver con acciones en el espíritu, que nacen en el espíritu y que nacen del conocimiento de la verdad. ¿Qué tan diferentes adoración estamos presentando nosotros respecto a lo que presentaba ese pueblo sujeto a la ley? Ese pueblo que se desvió, ese pueblo que transgredió y menospreció al Señor. La palabra del Señor ahí nos dice de que nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Nosotros representamos, llevamos adelante un sacerdocio, y este sacerdocio no se presenta en un servicio, en un altar construido por manos de hombre, sino que nosotros como sacerdotes tenemos ese altar aquí en nuestro interior, donde está entronado la persona de Jesucristo. Nosotros somos templo de Dios, dice la palabra. ¿O ignoráis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en vosotros, mora en vosotros? En este altar interior es donde nosotros tenemos que honrar al Señor. Y el Señor conoce de nuestras acciones, el Señor conoce de nuestros pensamientos, el Señor conoce de nuestro sentir. ¿Qué adoración le estamos presentando al Señor? Y la adoración no tiene que ver con acciones tan solamente con alabarle, cantarle, con decirle cosas hermosas al Señor, sino que la verdadera adoración es el obedecer a Dios. El obedecer a Dios. Mis hermanos, que esta palabra nos pueda hacer reflexionar, que esta palabra nos pueda llevar a perfeccionar nuestra adoración al Señor, con amor, con temor, con honra, con dedicación al Señor. Porque le decimos Señor, tenemos que honrarle como Señor. Le decimos Padre, tenemos que honrarle como nuestro Padre. Que el Señor nos bendiga en nuestra adoración al Señor. Que nuestro Dios pueda bendecirnos, guiarnos, ayudarnos a través de la persona del Espíritu Santo para entregar una adoración que lo honre, que lo enaltezca, que su nombre lo ponga en alto, donde sea que estemos. Que el nombre del Señor quede puesto en alto. Hay un servicio que tú le entregas. Hay una alabanza que tú le interpretas. Hay una ofrenda que tú le llevas al altar al Señor. El Señor menospreció, desechó, el Señor aborreció, reprobó aquellos animales que eran hurtados y se lo entregaban como ofrenda.
aquellos animales que venían enfermos y se lo entregaban como ofrenda, aquellos animales que estaban ciegos, cojos, y se lo entregaban como ofrenda. Lo que está diciendo el Señor quiere que nosotros le entreguemos lo mejor, lo mejor, lo mejor. Que nuestra adoración al Señor, que nuestra alabanza al Señor, que nuestra ofrenda al Señor, que nuestro servicio al Señor sea genuino, verdadero, limpio, apartado, santificado, agradable delante de los ojos del Señor. No que nosotros nos agrademos de lo que vamos a presentar, sino que nos preguntemos, ¿esto honra al Señor? ¿Esto agrada a Dios? ¿Esto trae reconocimiento de Dios para nosotros? Pues que así sea. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Alabo tu nombre, Señor, en esta hora, porque, Señor, tú has construido un altar al interior de nuestros corazones, y es en ese altar donde nosotros tenemos que primeramente presentar nuestra alabanza, nuestra honra, nuestra adoración a tu nombre. Señor, perdónanos cuando hemos sido descuidados. Perdónanos cuando no te hemos honrado. Perdónanos cuando te hemos ofendido. Señor, y tomamos esta palabra como una exhortación, como una enseñanza, Señor, para vivir y honrarte de mejor manera. Amado Dios, siempre la gloria es para usted, siempre la honra es para usted. Estamos tan agradecidos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por esta palabra y nos volveremos a reencontrar el próximo domingo. Mientras tanto, en este tiempo, que el Señor les bendiga. No.